Hola a todos, me he tomado la molestia de hacer este seguimiento, con el fin de destapar la verdad sobre ciertos videos en YouTube. El creador de dichos videos se hace llamar Obeida Walrus. Este tipo, aunque todos creemos está enfermo de la cabeza, oculta ciertos dilemas en sus videos, que han dejado incógnitas en nosotros. Este tipo es astuto y al parecer, creo que hay algo así como un mensaje oculto en sus obras. Hablaremos de ese tema video por video, destapando cualquier rastro de pista por decirlo así, que el autor nos ha dejado. Y también sé por mis propias investigaciones que este individuo copia más o menos el estilo de Apex Twin. Su primer video llamado Obedece a la Morsa, nos dejó aterrados a la mayoría. Para poder entender la trama de estas obras, empezaremos por revisar su blog en YouTube. Este tipo está bien chocho, se hace llamar Obeida Walrus. Hasta los momentos, ha subido 6 videos. Obedece a la morsa, Insomnio, la liebre y la bestia, Dance of Doom, la masa lo sabe, y no. Además de eso, tiene en su video blog, el video de Alicia en el País de las Maravillas, más adelante sabremos por qué. Bueno. Primer video. Obedece a la morsa. Este video tiene como fondo, una canción infantil puesta al derecho y al revés, con tiempos variables. No he llegado a encontrar algún mensaje subliminal u otra cosa, que no pase de esta tonta canción. Lo más interesante de este video es que aparece un actor llamado Goddess Bunny. Es un hombre travesti, con una enfermedad de nacimiento llamada polio. El nombre real de este discapacitado es Johnny Baima. Se dice que el actor fue abusado sexualmente de niño. Obeida Walrus coloca en su obra el video de este actor haciendo una especie de baile. Si detallamos al actor, veremos que está vestido de blanco y lleva un payaso en su cabeza. Estas no son habladurías de mierda mías. Más adelante entenderán por qué les hago notar esto. Ahora bien, debo añadir que las ridículas teorías que han inventado son falsas. Por ejemplo, la de que Obeida Walrus es una secta satánica, o la de los sonidos que hay al final de algunos videos que pueden significar miles de cosas menos las expuestas por los autores. Ahora bien, recordando lo visto, tenemos al tipo de alias Goddess Bunny, vestido de blanco. Bunny traducido significa conejo, o sea representa a un conejo blanco. Y su nombre real es Johnny. Segundo video. Insomnio. Este video sí tiene mensajes subliminales tanto auditivos como visuales. Al comienzo, vemos la imagen de un conejo blanco. Luego una escena de un valle boscoso. Luego aparece de nuevo el conejo, pero esta vez deformado y bailando. A continuación vemos al corte de película del hombre vomitando. Luego el caballo de 3 ojos. Y un video muy peculiar que se ve en modo visión nocturna. Agregaré mi opinión personal recordándoles que en el video anterior, el de Obedece a la Morsa, vimos a Bunny, o sea conejo blanco, bailando. Esto vincula este video con el otro. El video que aparece como en visión nocturna, lo había considerado secundario hasta que investigué sobre ello. El video fue creado por un productor llamado Chris Cunningham. Y se titula, Rubber Johnny. Les recuerdo que en el video anterior el nombre del travesti es Johnny. Esta es otra prueba de que este video y el anterior están asociados. Rubber Johnny, o sea, el tipo de la cabeza inmensa del video Insomnio, tiene su historia creada por el productor. Y dice así. Johnny es un niño deforme y mutante que vive encerrado en un sótano. Con la única ayuda de su imaginación febril y su perro, encuentra la manera de divertirse en la oscuridad. Jejeje. Bueno. Siguiendo con el video, hay algo que pocos han notado, y es que entre el segundo 56 y el segundo 57, hay un mensaje subliminal claramente visible, donde aparece la siguiente imagen por corto tiempo. Pues sí. Otra vez el conejo blanco de mierda. Obeida Walrus nos quiere meter en la cabeza a su conejo maricón. Por medio de sus mensajes subliminales. Continuando con el video.
Vemos otro corte de película, donde sale otro puto conejo blanco entrando a una cueva, un mono acariciando un gato, el tipo que vomita mierda negra despidiéndose y una tipa con frenos. Estas partes del video no les encontré sentido alguno, con excepción de la del conejo blanco otra vez. Y por último, vemos a Johnny Baima, el discapacitado alias Goldes Bunny. O como me gustaría llamarlo, conejo blanco. Aparece bailando otra vez, para luego aparecer nuevamente nuestro amigo el cabezón, Rubber Johnny. Este tipo Obey the Walrus tiene una afición por los discapacitados deformes, llamados Johnny. Ahora mostraré el análisis de audio. Seleccioné partes específicas para hablar de ellas. Pasaré primero el audio normal de Insomnio y luego ralentizado. Bien, hemos visto mensajito tras mensajito subliminal. Ya mi pobre mente debe estar vuelta un mismísimo culo, de tanto oír esa mierda. Ahora, para concluir con esta primera parte del video, explicaré lo visto. Vimos la asociación de los dos videos, Obedece a la Morsa e Insomnio, vimos que Obey the Walrus colocó a dos discapacitados llamados Johnny, vimos también que el mensaje subliminal del conejo blanco y el conejo bailando se asocia con Goldes Bunny o también conocido como Johnny Daima. Esto nos hace entender que la base del tema en sus videos es el puto conejo blanco. Analizamos el audio donde encontramos muchos mensajes subliminales los cuales probablemente también se asocian con Goldes Bunny. Por cierto, me han suministrado un detalle. En el video de Obedece a la Morsa Obey the Walrus colocó en la información adicional sobre el video, algo que dice así. Hecho por mí. Jair. Si investigamos sobre el significado de Jair, en Wikipedia veremos que significa Jehová ilumina. Obey the Walrus se creerá Dios, parece que sí. Ahora vayamos a la segunda parte del video.